cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el tema de genética y herencia, que hace parte del último tema que vamos a trabajar durante el cuarto periodo. Es este maravilloso mundo de la herencia, de la genética, cómo es que nuestra información genética se transforma en características hereditarias en los seres vivos. Por su profesor Juan Esteban Álvarez Henao, docente del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. En este punto quiero recalcarles que este tema lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Ustedes saben que del 5 al 9 de octubre es la semana de receso estudiantil. Esa semana ustedes van a estar de vacaciones. Esa semana no les va a llegar trabajo, no les va a llegar ningún tipo de actividades. Motivo por el cual nosotros vamos a trabajar este tema de la siguiente manera. Del 28 al 2 de octubre va a ser la primera semana del taller. En ese vamos a aclarar dudas. Luego, entre la semana del 13 al 16 de octubre, continuaremos y esa semana haremos la otra videollamada con el fin de poder trabajar el tema y poderlo comprender. ¿Sí? Recuerden, este es el último periodo. Tenemos que estar con las pilas puestas, con el entusiasmo de terminar este año para que en el año 2021 ustedes ya estén en el grado 10º. Bueno, vamos a hablar de la genética. ¿Qué es la genética? La genética es una rama de la biología que se encarga de estudiar la transmisión de las características hereditarias de generación en generación. La genética se basa en las leyes de la transmisión de las características, donde vamos a abordar todo lo establecido e investigado por el cura Mendel, que se denominaron las leyes de Mendel, que serán vistas en la última clase que tengamos de biología. En este momento nos vamos a centrar más a los términos que tenemos que entender para poder comprender las leyes de Mendel. Luego decimos que todas estas características hereditarias están contenidas ¿dónde? En los núcleos de las células. Y en el núcleo de la célula se contiene algo que se denominan los cromosomas. Míralo aquí, el cromosoma. Recordemos que los cromosomas están originados por proteínas y ácidos nucleicos, especialmente el ADN, que posee pequeños segmentos. Mire, un segmento de este ADN se denomina gen o genes, ¿sí? Entonces, el conjunto de todos los genes me conforman el ADN. Y ese ADN, a su vez, enrollado con una proteína, conforman los cromosomas. ¿Sí? Eso es lo importante de que sepamos que genéticamente en nuestras células está toda la información que hace que nosotros tengamos ciertas características. Bueno, pero ¿qué es un cromosoma? Los cromosomas son estructuras que se presentan en el núcleo. Todo cromosoma está constituido por ADN y una proteína llamada histonas. Miremos, este es el ADN, este verdecito, el cual es enrollado gracias a esta proteína que permite que el ADN se enrolle, se empaquete y conforme lo que conocemos como los cromosomas. Si ustedes miran aquí en esta imagen, en la parte superior, encontramos dos tipos de cromosomas, el X y el cromosoma que se denomina Y, que este es el que determina cuándo somos hombres o cuándo son mujeres. Ahora, ya dijimos, todo cromosoma se encuentra en el núcleo. ¿Por qué está conformado un cromosoma? Los cromosomas tienen una parte central que se denomina centrómero y a partir de este tiene dos brazos que se denominan cromátidas y cada cromátida está constituido por un brazo P y un brazo Q. Y algo que se denomina el telómero.
El telómero es un enrollamiento final del ADN que no codifica ninguna proteína, que sirve es de protección y a la vez para corrección de errores si en algún momento se llegan a presentar y para evitar daños cuando hay división celular, ¿sí? Entonces, esto es el cromosoma. Es una estructura presente en el núcleo, constituida por ADN que se enrolla gracias a la presencia de una proteína. Y que en el centro tiene algo que se denomina centrómero. Depende de donde esté el centrómero, vamos a tener 4 tipos de cromosomas. Tenemos los cromosomas metracéntricos, que son los que tienen el centrómero en la mitad, generando 2 cromátidas totalmente idénticas con brazos totalmente idénticos en tamaño. Quiere decir que son simétricos. Tenemos el submetacéntrico. Quiere decir que el centrómero se encuentra desplazado claramente del centro. Mire, vamos a desplazarlo un pedacito, se llama submetacéntrico. Mire que los brazos inferiores van a ser más grandes que los brazos superiores. Tenemos el telocéntricos, que son aquellos que el centrómero está en la parte superior, solamente va a tener 2 brazos en la parte inferior. Y tenemos el acocéntrico, que es el que está mucho más arriba, teniendo los brazos superiores más pequeños y los brazos inferiores mucho más grandes. Miren, entonces cada cromosoma se clasifica de acuerdo a la ubicación de su centrómero. Bueno, es importante que tengamos en cuenta algo. Todas las especies, todos los seres vivos, tanto vegetales como animales, tienen cierta cantidad de cromosomas. Importante, la gran mayoría, mejor dicho, todos, sus cromosomas son pares. ¿Por qué son pares? A diferencia de este tipo de hormiga que tiene 1 y 2 y que cuando unen van a ser 3. Entonces, en este sí hay diferencias. Pero el resto, si todos miramos, la mayoría son números. Todos son números que podemos decir que son pares. Entonces, hay unas excepciones, como en toda regla, ¿sí? Que es esta hormiga y la mula. Esto hace de que la mula, pues una de las características que tiene 63 genes, por eso es que podemos decir que esta es estéril. Una mula, al ser un cruce, no va a generar, no puede tener descendencia. Pero miremos acá, el ser humano tiene 46. Quiere decir que la mitad la donó la mujer y la otra mitad la dona el padre. O sea que son 23 y 23 las células sexuales. ¿Sí? Si yo miro aquí que es 40, el cerdo, quiere decir que la madre aporta 20 y el padre aporta otros 20. Entre más cromosomas tenga, por ejemplo, miremos estos de acá, es porque va a tener más características. ¿Por qué las mariposas tienen 380? Porque mire que las mariposas tienen infinidad de colores, infinidad de formas que hacen de que tengan unos genes que me permitan generar ese tipo de características. Entre más complejo sea el organismo, en cuestión de formas, de estructuras que posee, va a tener esta característica que va a tener mayor cantidad de cromosomas. Por ejemplo, miremos estos protozoarios. Tienen 1600. Quiere decir que de estos 1600, 800 es del padre y 800 es de la madre. Bueno, ¿pero qué es un gen? Vamos a hablar, aquí tenemos el ADN. El gen es una porción de este ADN que tiene las estructuras para codificar una proteína. Recordemos, en la clase pasada de biología hablamos de la síntesis de proteína y que era la lectura que hacía el ARN mensajero para lograr codificar una proteína. Ese pedacito que me codifica una proteína se denomina gen, que en todo su conjunto, ya lo dijimos, forman el ADN, y que este ADN, cuando se enrolla, se compacta, me va a conformar los cromosomas. Los seres humanos
los seres humanos tienen aproximadamente entre 25.000 y 30.000 genes que codifican diferentes proteínas que me van a determinar diferentes características en los seres vivos. Ahora vamos a observar un video que les permite entender un poco más. El ADN es nuestro material genético, es decir, contiene toda la información que heredamos de nuestros padres. Si quieres conocer más a fondo de la estructura del ADN, te invito a que veas mi video de ADN, que te dejaré en la caja de información. Los genes son pedazos o segmentos de ADN que contienen distinta información o características. Por ejemplo, el gen de la estatura, el del color de la piel, el del tipo de cabello, el del tamaño y forma de tu nariz, etc. El ser humano tiene aproximadamente 25.000 genes. Todo el conjunto de genes forma el ADN y los cromosomas son simplemente este mismo ADN, pero enrollado. Los cromosomas se encuentran en el interior del núcleo de las células y se agrupan en pares. Es decir, los seres humanos tenemos 46 cromosomas o 23 pares. Y cada ser vivo varía su número de cromosomas. Por ejemplo, los gatos tienen 38 cromosomas, los perros 78, los mangos 40 cromosomas, los simios 48, las rosas 14, las moscas 12 cromosomas, los girasoles 34 y las mariposas 380 cromosomas, solamente por nombrar algunos ejemplos. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado... Entonces, como pudimos ver en el video anterior, todos los seres vivos poseemos cromosomas que nos dan unas ciertas características, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de genética, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos que son muy importantes en el desarrollo de nuestro tema correspondiente a la gerencia de la genética. Vamos a hablar de dos temas, de dos conceptos fundamentales: genotipo y fenotipo. Siempre que hablemos de genotipo, estamos hablando de la composición genética de un organismo. Y cuando hablamos de fenotipo, son todas las expresiones físicas o los rasgos observables de esa composición de genes, ¿sí? Entonces, al interior de todos los seres humanos tenemos los cromosomas, tenemos toda esa composición genética, que cómo las vamos a observar, que cómo las podemos determinar a través del fenotipo. Entonces, que el color de piel, el color de los ojos, la forma de la nariz, todas estas son características denominadas fenotípicas, que están escritas en el genotipo, en todos los genes. El genotipo depende de la información hereditaria que fue dada a un individuo por sus progenitores, ¿sí? Entonces el genotipo viene de acuerdo a quién es el padre y quién es la madre. El fenotipo, ¿de quién depende? Depende del genotipo, el medio ambiente y la nutrición. Aquí influyen otros factores, claro. Primero, hereditariamente nosotros tenemos unas condiciones, tenemos unas características, pero en ciertos organismos, por ejemplo como las bacterias o otros tipos de organismos, tienen que adaptarse a los diferentes medios donde están. Entonces el medio ambiente y la nutrición que consuman o con lo que estos seres vivos subsistan van a muchas veces alterar o no este tipo de fenotipos. El genotipo es transmitido hereditariamente de un progenitor a otro. Aquí en el fenotipo la herencia influye parcialmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi mamá tiene ojos verdes y mi papá tiene ojos cafés, usted tiene una probabilidad de nacimiento o que tenga ojos verdes o que tenga ojos café. Ya vamos a mirar eso en qué depende. Siempre que hablemos de genotipo,
lo vamos a representar con letras. Una que es la característica del padre y la otra letra que es la característica de la madre. En cambio, en el fenotipo son las características visibles, lo que yo puedo observar. Ya lo vamos a ver en este ejemplo aquí de los bigotes. Por ejemplo, en el color de ojos, yo puedo representar, lo voy a representar por hay tres formas de representarlo. Van a ver que vamos a encontrar, cuando hablemos de genotipo, de letras mayúsculas. De una letra mayúscula con una minúscula y de dos letras minúsculas. Esto es lo que hace que depende el tipo de genotipo que es, que ya lo vamos a observar. Miremos, siempre que hablemos de letras mayúsculas en el genotípico, estamos hablando de las características dominantes. Y cuando hablemos de letras minúsculas, estamos hablando de las características recesivas, o sea, las que no son dominantes. Vamos a un ejemplo. En los ojos, el color café de los ojos es dominante sobre los otros tipos de colores. Motivo por el cual yo puedo representar el color café de los ojos con letra mayúscula. Y tengo AA. Mire aquí, ya vamos a mirar qué significa. Quiere decir que esta persona tiene ojos color. La mamá y el papá tienen ojos color café. En este caso, ¿qué voy a tener? Que uno de los progenitores tiene ojos color café y ojos color azul. Pero como gana el rojo, como gana el café, por eso está en letra mayúscula. Y en este caso es porque tengo dos personas con ojos azules, motivo por el cual los ojos van a ser azules. Por ejemplo, miremos aquí, gen del papá, gen de la mamá. Tenemos una característica. Estos dos cositos que ustedes ven aquí se llaman alelos, que es la característica que me representa la forma del bigote. Esta característica es dominante, una forma de M oscuro. Como es una forma de M oscura, quiere decir que es el fenotipo. Mira, aquí tengo una característica AB, que es la forma de la M, pero un bigote claro. ¿Por qué tiene las dos características? Porque como la B es mayúscula, quiere decir que esa característica clara también es dominante. Tenemos aquí otra característica, AC, que es A, que viene de parecido a una M, pero con unos rollitos. Y esa es la característica que me le va a dar el C. El A me lo está dando forma de M aquí, oscuro, y la C me le está dando los rollitos. Y en este caso es un bigote en forma de M, pero claro, ¿por qué? Porque es BB. Entonces aquí es donde está, yo quiero que me entiendan. El genotipo se representa con letras mayúsculas o con letras minúsculas. Siempre la mayúscula va a ser la característica dominante. Vamos a mirar aquí otro video. El genotipo son todas aquellas características que se encuentran en los genes que conforman a un individuo. Estas características las heredamos de nuestros padres y no las podemos ver a simple vista porque están en los genes. En el caso contrario, el fenotipo son todas aquellas características que podemos observar a simple vista, tales como la altura, color de la piel, el tipo de cabello, el tamaño y forma de tu nariz, color de ojos, etc. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Ahora, ya vimos en el ejemplito anterior esas rayitas se denominan alelos. Entonces, ¿qué son los alelos? Son todas las posibles formas de un gen o el par de alelos de cada carácter que pueden ser o diferentes o pueden ser iguales. Cuando es diferente, por ejemplo, diferente es en el sentido de que tenga una letra mayúscula y una letra minúscula. Cuando yo tengo
que es una letra mayúscula con una letra minúscula, vamos a denominarlo heterocigoto. Cuando las letras son iguales, es decir, A mayúscula o A minúscula con A minúscula, vamos a decir que es homocigoto. ¿Cómo me doy cuenta? Recordemos, si son todas letras mayúsculas, es homocigoto. Si son todas letras minúsculas, es homocigoto. Pero si tiene una letra mayúscula con una minúscula, es heterocigoto, porque quiere decir que los alelos son totalmente diferentes. Cuando son letras iguales, es porque los alelos son totalmente iguales. Cuando hablamos de esto, en el fenotipo solo se expresa una característica. ¿Sí? Cuando yo tengo letras mayúsculas y una minúscula, siempre se va a representar una característica. ¿Cuál se va a representar? La de la letra mayúscula, que es la que denominamos dominante. Y la que no se expresa, que es la letra minúscula, se denomina gen o característica recesiva. Ahora, cuando yo tengo AA en minúsculas, aquí que es homocigoto, vamos a decir que es homocigoto recesivo, y A mayúscula con A mayúscula es homocigoto dominante. Todo lo que sea minúsculo va a ser recesivo y todo lo que sea mayúsculo va a ser dominante. ¿Sí? Entonces aquí vemos eso, que las diferencias entre el genotipo y el fenotipo es que el genotipo hace parte a toda la parte genética y el fenotipo a todo lo que observamos. Entonces estamos viendo aquí estos ojos azules. Vamos a mirar aquí un ejemplo, el fenotipo: ojos cafés y ojos azules. En el genotipo, para que sea ojos cafés, tiene que ser AA mayúscula o puede ser A mayúscula con A minúscula. El alelo de los ojos café que me representa es A mayúscula, y como es A mayúscula, por eso denominamos que es dominante. Y los ojos azules solamente puede aparecer en una persona cuando sus genes son recesivos, es decir, tenemos letras minúsculas. Mire, yo aquí puedo, por más que yo tenga aquí una A mayúscula y una A minúscula, nunca va a tener esa persona, no va a tener ojos azules, va a tener un ojo color café, los ojos color café, porque es dominante. ¿Sí? Entonces, aquí ya en las próximas clases, porque la idea es de que hoy vamos a hablar solamente hasta acá, para que ustedes tengan en cuenta estos términos. No voy a entrar a explicar el taller porque el taller es muy teórico. El taller lo que tiene que hacer es leer y responder las preguntas de acuerdo a lo que se pregunta, ¿sí? Que están todas en el taller y en esta explicación. Ya para la próxima clase, cuando estemos viendo las leyes de Mendel, pues vamos a empezar a trabajar con esto. Vamos a hacer unos ejercicios, unos cuadros de Punnett que nos permiten establecer clasificaciones y poder generar qué características tienen los seres vivos a partir de la herencia de sus padres, ¿sí? Lo importante que me interesa aquí es que sepan que los genes es una porción del ADN donde están las características de los seres vivos, que se traducen en una proteína, que es dominante cuando la letra es mayúscula y es recesivo cuando la letra es minúscula. Si tiene mayúscula y minúscula es heterocigoto. Si tiene letras minúsculas o mayúsculas se denomina homocigoto. Bueno, espero de que este video les sirva mucho para comprender el tema relacionado con la gerencia y la genética y la herencia. Ante todo, siempre les recuerdo, así tengamos ya facilidades para salir de la casa, si no requiere salir, quédate en casa. ¿Por qué? Porque recuérdese que la pandemia no ha terminado y tenemos que tener mucho cuidado, ya que se están presentando nuevos brotes a nivel de Risaralda. Si este video les gustó, les agradezco que al final les dé un like. De antemano les agradezco la atención prestada y les deseo una feliz tarde. Si tienen alguna duda, recuerden, me pueden preguntar sin ningún problema.